Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una edición más de Polígrafo. Hoy nos encontramos con el ex vicepresidente y canciller Samuel Luis Navarro. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, José María. Canciller, esta semana ocurrió la séptima cumbre de las Américas. Más allá de lo que haya sucedido, porque este programa es grabado, ¿Panamá cómo queda? Mira, Panamá queda muy bien. De hecho, el éxito de esta cumbre ya está asegurado desde el principio. ¿Por qué? En primer lugar, por la participación. El haber tomado la decisión, el gobierno de Panamá, de invitar a Cuba, una decisión valiente en su momento, y que esto sin saber que Estados Unidos y Cuba tenían conversaciones andando. ¿Coincidió? ¿No tuvo nada que ver? Fueron dos acciones totalmente independientes una de la otra, pero ese hecho y que el día 17 de diciembre se anunciara el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, le dio de inmediato un imán importante a esta cumbre. Pero más allá de eso, el hecho de que se escogiera un tema importante para todos los países de la región, prosperidad con equidad, porque la realidad es que nosotros estamos en un continente que ha tenido prosperidad, pero no así desarrollo y mucho menos equidad. América es el continente más desigual. Efectivamente, entonces el tocar ese tema y que ese tema no solamente sea discutido por políticos, por presidentes o jefes de gobierno, sino que paralelo a esto se den todas estas otras cumbres que se han dado, todos los foros, el foro de la sociedad civil, sumamente importante y por primera vez se hace, del sector empresarial, de la juventud, así como el de rectores de universidades, trae a la discusión todo un cúmulo de experiencias y de actores importantes para llegar a propuestas concretas. No menciona el de los pueblos. ¿Qué pasa? ¿Es la cumbre incómoda? Bueno, no. También hay que, por supuesto, mencionarlo porque es una realidad. La cumbre de los pueblos es no oficialmente parte del programa, pero es una realidad, en donde veremos también en estos días participaciones importantes y voces que quizás no han tenido oídos que los escuchen en otro tipo de foros. Usted fue canciller. El haber esto en la Cumbre de las Américas es como el sueño de todo el ministro de Relaciones Exteriores y más una Cumbre de las Américas con Estados Unidos y Cuba. Bueno, yo no sé si el sueño o la pesadilla. Al final del camino, esto no es un trabajo fácil. Preparar una cumbre como esta y superar todos los escollos que ellas implican. Porque en el camino, nosotros estamos viendo ahora lo que resultó esta semana, una semana activa, una semana con mucha participación, muchos medios de comunicación, muchos empresarios, muchos dirigentes de la sociedad civil, casi todos los presidentes y jefes de gobierno de las Américas. Pero para llegar a esto, hubo que hacer un trabajo monumental de planificación, de organización y de homologación de agendas. Porque mira, cuando estamos viendo temas ideológicos y cuando estamos viendo temas filosóficos, es muy difícil ponerse de acuerdo. Por eso es que yo aplaudo que uno de los enfoques importantes que hizo este gobierno, tanto el presidente Varela como la canciller y todo el equipo, fue tratar de buscar puntos comunes en lo técnico y de allí los mandatos que son el producto de esta cumbre. Pero el día de mañana, cuando la gente mire los libros de historia, va a decir, cuando Cuba y Estados Unidos se sentaron tantos años después, la canciller era Isabel Sainz Malo. ¿No le hubiera gustado o ese tipo de reconocimiento no es el que le gustaría a un canciller? Hay momentos en la historia donde uno quisiera estar, pero bueno, las circunstancias son las circunstancias. Habrá muchos que habrían querido estar ese día que se firmaron los tratados Torrijos-Carter, y estaba pues mi padre y yo de joven, que también tuve la oportunidad de estar ahí. O sea que la historia le da oportunidades a uno en distintas ocasiones, hay otras que le tocan a otros. Ahora, usted ya lo mencionó, yo lo iba a traer a colación, pero ya lo adelantó. Usted viene de una familia diplomática. ¿Cómo ve las cosas en ese sentido? Del que Panamá retome ese papel de conciliador, ese papel de promotor del diálogo entre los países y que Panamá retome la confianza general
en este caso del continente, es muy importante. Yo creo que hay en eso mucho valor. Panamá ha jugado un papel importante en muchas ocasiones, para recordar solo algunas, el grupo de Contadora, que promovió la paz en Centroamérica, así como en otros escenarios, y eso a Panamá le ha dado un alto valor, no solamente en términos diplomáticos, sino también un alto valor en la consecución de los intereses propios de Panamá. Okay. Eso nos llevó, como un país con una confianza general, a poder lograr que nos devolvieran el canal, que no fue tarea fácil. Okay. Para cerrar este bloque, en los últimos años, por todos los conflictos internos, ¿Panamá había olvidado este rol que ha tenido, este liderazgo diplomático de tantas décadas? ¿Se había olvidado? Mira, más que por conflictos internos, es por una decisión particular de quien dirigió el gobierno en los 5 años anteriores, quien decidió que Panamá tomara posiciones beligerantes contrarias a la histórica posición de Panamá, y por supuesto no podemos olvidar las metidas de pata que el propio presidente Martinelli cometió en múltiples ocasiones en términos diplomáticos, que nos pusieron contra la pared como país, en situaciones como cuando se quisieron inmiscuir en el problema de China y Japón, o cuando se quisieron involucrar en los temas internos de Israel y Palestina. En fin, podemos recordar muchas ocasiones de los últimos 5 años, pero eso es una decisión particular que tomó ese gobierno en particular. Hay otros que han tomado también posiciones no conciliadoras y contrarias a la posición histórica de nuestro país, pero en este momento siento que el rescatar eso, prueba de ello es esta cumbre que se ha dado en el país, es de mucho valor para Panamá. Quedémonos con eso. Ya regresamos, estamos en el Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos de vuelta en el Polígrafo con el ex vicepresidente Samuel Luis Navarro. Canciller, hablando de rescatar, ya usted mencionó el grupo de Contadora, hemos hablado también, se han mencionado los tratados Torrijos-Carter. Este tipo de cosas, la historia, el grupo de Contadora, que después se convirtió en el grupo de Río, los tratados Torrijos-Carter. En Panamá hubo una cumbre en el 56, en Panamá estuvo el Congreso Anfictiónico. ¿No cree que este tipo de cosas debieron haberse valorado un poco más, aprovechando el contexto? Bueno, por supuesto, siempre hay espacio para valorar más. De hecho, mucha gente se pregunta cuál es el valor real para nuestro país de todo este gasto y toda esta incomodidad y todo este problema y la seguridad y tal. Pero la realidad es que nuestra vocación histórica, por un lado, y por el otro lado, nuestra capacidad de aprovechar esa posición de neutralidad con el canal, con las inversiones, con el turismo, es enorme. Entonces, efectivamente, se pudo haber creado mucho más orgullo patrio, orgullo nacional. Sin embargo, yo creo que debemos, como panameños todos, sentirnos que estamos nuevamente en la mirada del mundo y por cosas buenas, felizmente. El escenario ha sido propicio, pero sobre todo la proyección de nuestro país hacia futuro es muy positiva. Ahora que le menciono la cumbre del 56 y el Congreso Anfictiónico, ¿no son los temas que se discutieron en aquella ocasión prácticamente los mismos que se discuten hoy? Bueno, es que al final el mundo evoluciona. Pero si el mundo evoluciona, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? ¿No se ha logrado? Porque los problemas no solamente se mantienen, sino que el crecimiento de las poblaciones te genera nuevos retos sobre esa misma problemática. Hoy tenemos una visión diferente con un mundo globalizado, pero ese mundo globalizado nos pone retos también, retos en educación, retos en infraestructura,
cada día hay más presión sobre el desarrollo humano con poblaciones que crecen, cada día hay más presión en seguridad, en temas que afectan la vida real de todos los pueblos, porque uno de los puntos importantes de encuentros como este es que nos damos cuenta que el problema del agua no es un problema solamente de Panamá y de San Miguelito o de La Chorrera, es un problema que existe en todos los países, incluyendo Estados Unidos. El problema de la calidad de educación, el problema de la cobertura de educación, es un problema que compartimos entre todos los países de este hemisferio, sin excepción de ninguno. Igualmente seguridad. Entonces, el tener estas oportunidades de discutir, pero sobre todo de plantear, con las experiencias que se han tenido en otros países, de plantear soluciones, es una muy buena oportunidad. ¿Pero eso no evidencia un fracaso de todos los que han pasado por el poder? Más que un fracaso, es un reto de los pueblos. Al final hay países que, pongámonos el caso de Panamá, han tenido crecimiento económico. Panamá ha tenido un crecimiento económico que ningún otro país ha tenido en los últimos 15 años. Y sin embargo hay gente que todavía toma agua de pozos. Y cada vez ese crecimiento lo que ha generado es más desigualdad y ha generado nuevos retos. Sí, se ha combatido la pobreza, se han reducido en términos estadísticos los niveles de pobreza y de pobreza extrema, pero es que el que existan poblaciones que no solamente no tengan acceso a agua potable, que no tengan acceso a la infraestructura básica de electricidad, que no tengan acceso a educación, es de hecho un fracaso o un reto para superar de esta y las próximas generaciones. Por ejemplo, los grupos disidentes al régimen Castro consideran una afrenta el hecho de que Estados Unidos se siente en la misma mesa con estos dictadores. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la realidad es que la política que ha venido implementando por 60 años Estados Unidos para tratar de generar un cambio en Cuba ha fracasado. La realidad cubana es una realidad de que en sus 60 años han combatido de alguna manera todos aquellos intentos. Sin embargo, desde el punto de vista de los Estados Unidos, esa política ha sido un fracaso. Han dado un paso valiente y de mucho coraje al romper el paradigma que se ha venido construyendo por tanto tiempo, por 60 años. El hecho de que Estados Unidos esté hablando con los Castro no se podría comparar con el hecho de que Estados Unidos le entregó al canal a un país que era gobernado por un dictador. Puedes plantearlo de esa manera, pero por el otro lado también es a través del diálogo y el entendimiento que se logran pasos importantes o es a través de la confrontación. Desde el punto de vista mío, es a través del diálogo, siempre manteniendo uno sus valores y sus principios. Yo creo que la discusión próxima que se va a dar, porque esto de Cuba y Estados Unidos no es una cuestión de un evento de la noche a la mañana y porque se vieron aquí en Panamá, sino esto es un proceso donde hay que volver a construir confianza, donde hay que volver a discutir los temas de fondo. Aquí hay temas de fondo y hay temas de forma. Los temas de fondo son los temas del respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia, el respeto a las libertades y también el respeto a la autodeterminación de los pueblos. O sea que hay un conjunto de temas profundos que serán ahora discutidos en este proceso que ha iniciado, que de hecho es un gran paso. La canciller Saint Malo dijo a principios de esta semana en La Estrella que Panamá no es neutral ante el terrorismo. Es que no puede ser. Panamá no puede ser neutral ni ante el terrorismo, ni ante el narcotráfico, ni ante la criminalidad y el crimen organizado. Pero ¿no es un riesgo muy grande el mostrarse frontalmente enemigo del Estado Islámico cuando no hay ejército? Esa posición de Panamá hay que valorarla en su justa dimensión. Creo que se fueron más allá de lo que nuestra realidad permite. Y cuando hablo de nuestra realidad es que qué recursos tenemos nosotros para apoyar una coalición más allá
de lo que establece nuestra ley y nuestra Constitución contra el lavado de dinero, contra la utilización de nuestro centro bancario, en fin. No había que hacer una declaración de participación para ejecutar lo que está dentro de la responsabilidad de un país como Panamá, con un centro bancario y con el canal sirviéndole al mundo. Que para cerrar el bloque, yo sé que usted es muy diplomático y le viene de familia, pero responde aquí, dejando la diplomacia a un lado. ¿Una cumbre como esta se hubiese logrado con Varela como canciller? Bueno, se logra con Varela como presidente. Varela como canciller respondía a una persona que no le habría permitido, inclusive si él hubiera querido, hacer las cosas que hoy como presidente está haciendo. ¿Le salió mejor al señor Varela dejar el puesto del canciller para ser recordado mejor? Sin duda. Yo creo que todavía le pesan los 26 meses que estuvo ligado a no solamente el mayor destructor de las instituciones democráticas, sino quien ha atentado contra la convivencia pacífica entre los panameños por 5 años. Ok, quedémonos con eso. Estamos en el polígrafo, ya regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos en la parte final de Polígrafo, hoy con el vicepresidente y canciller Samuel Luis Navarro. Señor Luis, aparte de su parte diplomática, aparte de haber sido el segundo al mando del país, usted siempre ha sido un presidenciable. ¿Quiere ser el miembro de la familia que aparte de canciller sea presidente? ¿Todavía quiere? ¿Todavía lo quiere? Mira, las circunstancias le ponen a uno retos. Sin duda, ese puede ser uno de los retos futuros míos. Pero antes de eso, tenemos que rescatar las instituciones de la democracia que, como dijimos en el bloque anterior, fueron laceradas, fueron llevadas al borde del abismo. Dentro de esas instituciones democráticas están los partidos políticos. Hemos visto lo que ha venido sucediendo con Cambio Democrático. Ese partido está en una crisis profunda, pero igual está el PRD. El PRD fue sometido a esas mismas prácticas que Ricardo Martinelli impuso en todo, prácticas corruptas, prácticas mercantilistas, prácticas donde le puso valor a todo. Y en eso cayó el PRD. Ahora nos toca rescatar ese partido con grandes legados en la historia de nuestro país, el rescate del canal, el darle voz a los que no la tenían, el crear una clase media dinámica y próspera, el generar oportunidades para muchos. Ese PRD es el que tenemos que rescatar en este momento. Ahora que usted menciona eso, la semana pasada Mario Miller decía que si el PRD superó la decapitación de Hugo Espadafora, el CD superaba la corrupción. A lo que quiero llegar es esto, ¿no debería también el PRD empezar a admitir las cosas oscuras que ocurrieron en el pasado? Se ha hecho. El PRD no ha, en su evolución, no ha ocultado su participación en momentos tristes de la historia nacional y al aceptarlo, lo que ha propuesto es que no se vuelvan a dar este tipo de cosas. Y en eso uno tiene que ser muy claro. El presidente Martín Torrijos hizo avances importantes, el presidente Ernesto Pérez Valladares también en ese sentido, luego de la invasión lamentable a la cual el régimen que existía en ese momento llevó al país. Pero veamos más allá. Hoy el esquema político nacional exige partidos políticos de avanzada con propuestas que dejen de lado el clientelismo, el mercantilismo y esas prácticas corruptas que exacerbó, no puedo decir que las creó, sino que las exacerbó Ricardo Martinelli con ese pensamiento de que todo el mundo tenía un precio. ¿Y qué está haciendo el PRD en esa línea? Bueno, en el PRD hay distintas voces. Hoy día hay quienes promueven la continuidad de ese mismo mecanismo, hay quienes hoy
lo que pretenden con un mal llamado acuerdo de gobernabilidad, que debería llamarse un acuerdo legislativo, no de gobernabilidad. Pero al final, más allá de distintos nombres, ¿no es el fin el mismo? No, no debería ser el mismo. En el acuerdo legislativo lo que se planteó fue el rescate de instituciones, la derogación de leyes muy específicas que Ricardo Martinelli había planteado para extender su mandato, y nombramientos, como el nombramiento del Contralor, como el nombramiento de la Procuradora, que de hecho han marcado una gran diferencia frente al pasado. Pero de allí a pretender cogobernar, no para promover propuestas de gobierno, de desarrollo y mucho menos de proyección hacia el futuro del país, sino para pretender generar espacios de acomodo para amistades, familiares y copartidarios, yo creo que es un grave error. Y en eso yo te puedo decir, la gran mayoría de la membresía del PRD está en contra de la utilización de las posiciones de dirigencia que existe hoy en el PRD para el beneficio personal de muy pocos, que es lo que está sucediendo. Se supone que por el pacto el acuerdo legislativo que habla, al PRD le tocaría la presidencia de la Asamblea, pero ya se ha estado hablando y se ha estado rumorando de que a lo mejor el panameñismo se cuadra nuevamente con el CD. ¿Cómo se sentiría usted como perredista si al final los traicionan? Bueno, partimos de lo mismo. Si de lo que se trata es la repartición de posiciones, yo estoy totalmente en contra de eso. Si de lo que se trata es de que hay una proyección desde el legislativo en que el Partido Panameñista y el PRD pueden llevar soluciones al pueblo panameño de los problemas que se tienen, perfecto. Hay que hacer esa gran diferencia. Hay mucha gente que piensa que hoy día no hay oposición, y no hay oposición. ¿Y usted piensa eso? Yo por supuesto que lo pienso. El PRD no está haciendo su función de opositor, fiscalizando y creando conciencia para que el gobierno actual empiece a desarrollar programas que prometieron durante la campaña. Entonces, el PRD, ahora haciendo una comparación, se habla, el CD es el que está ahora en persecución, por llamarlo de alguna forma, con todo lo que ocurrió en los 5 años pasados. ¿Usted cree que el PRD no le salpicarían cosas? Si tienen que salpicar, que salpiquen. La realidad al final es que durante los últimos 5 años aquí hubo un latrocinio generalizado de las arcas del Estado. Más allá del robo, lo que se generó aquí fue el robo de la esperanza de los panameños. Y eso lo cambiaron por dádivas para acallar algunas voces. Pero el gran perdedor de todo este mecanismo de robo y de utilización de los recursos del Estado es el pueblo panameño. Y eso es lo que el PRD debería en este momento estar combatiendo. Samuel Luis Navarro, en estos momentos, ¿con qué grupo o con qué línea está dentro del PRD? ¿Está con Ernesto Pérez Valladares, está con Martín Torrijos o está por su cuenta? Mira, yo estoy con la gran mayoría de la membresía del partido, que lo que exige en este momento es que se cumpla con el estatuto. Un año después de pasadas las elecciones, se convocara a un congreso ordinario donde se eligieran todas las autoridades del partido. Quienes dirigen el partido no solamente están desconociendo el estatuto, sino que se han atrincherado en sus posiciones, y ahí es donde con este acuerdo de gobernabilidad mal llamado han ido comprando lealtades. Le voy a dar 3 significados alternos para las siglas PRD. Y usted escoge el que más le guste. Partido de Robinson, el diputado, ¿podremos robar dinero? ¿O partido roto y dividido? El partido de Robinson, el diputado, sin lugar a dudas. ¿Es el que mejor se le aplica? Bueno, hoy día es el que más se le aplica. Es un dirigente al que no se le puede regatear su liderazgo, pero a quien tampoco se le puede permitir que no cumpla con lo que establece el estatuto, que es la ley de un partido, aparte de que
también veamos la acaparación de puestos que se ha venido dando, sin duda alguna va más allá de lo que ya es aceptable. La presidencia del partido, la presidencia de la Comisión de Presupuestos, pretende la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados, la FedeBase. Hay que repartir responsabilidades y promover los dirigentes de nuestro partido, más allá de querer acaparar todo. Ok, la última. Usted habla de que primero está interesado en organizar el partido. O sea que quizás su candidatura no sea para el 2019. Mira, las candidaturas son cuando se pueden dar. ¿Y cuándo se puede dar la suya? De hecho, no se pudo dar en el 2014, pero hacia el futuro no descartemos nada. Yo te puedo decir lo que pasó, que fue que no se pudo concretar. Hice un sacrificio en lo personal para promover una unidad a lo interno del partido que lamentablemente no terminó en un triunfo del PRD. Sin embargo, trabajemos hacia futuro. El tiempo dirá. Muchas gracias. Este ha sido El Polígrafo. Nos vemos la próxima semana. Polígrafo de la Estrella de Panamá.